Ya estamos grabando, entonces hoy vamos a trabajar todo el tema de MQTT, que es un tema de comunicaciones, y ese tema lo vamos a abordar desde varias ópticas. Uno, el MQTT, cómo conectarnos desde el autómata programable a un servidor, a un broker de MQTT, cómo visualizar variables y enviar órdenes al autómata programable. Luego, cómo visualizar las variables, simultáneamente variables que tomamos de un analizador de red y variables que leemos directamente del autómata. Entonces, el MQTT, ¿sí? Cuando hablamos de MQTT, estamos hablando de el Message Query Telemetry Transport, o sea, el transporte de colas de mensajes de telemetría. Entonces, una de los elementos fundamentales es que estamos hablando de telemetría, o sea, de medición de variables, y generalmente cuando se habla de telemetría se habla de mensajes que son relativamente cortos. En ese sentido, la estructura del MQTT consiste en que tenemos dispositivos remotos, ¿sí? En este caso, digamos, una MP, el cual a través de, en este caso, Wi-Fi o por otro medio salen a Internet, en este caso usando una red local, sale a Internet donde hay un software que es un broker, que un broker permite que un broker generalmente une dos clientes de TCP/IP, entonces, o de algún otro protocolo que sea el cliente-servidor, y permite que luego aplicaciones ya ubicadas en dispositivos móviles o en computadores permitan implementar al interior lo que se llaman dashboards, que son tableros de control en los cuales podemos visualizar variables y enviar órdenes. Entonces, esa es la estructura general del MQTT. En este caso, el AMP estaría conectado con un medidor a través del bus RS485 y usaría el protocolo Modbus RTU. Entonces vamos a mirar cómo esa información que viene por Modbus RTU se envía a través de MQTT a un dashboard para que el dashboard la utilice. También en la MP tiene conectada en su entrada un sensor. Entonces vamos a mirar cómo simultáneamente podemos estar viendo la información de un sensor que está en el autómata y cómo podemos estar viendo la información que llega por Modbus. También es importante señalar que el protocolo se establece a través de publicar las variables, de hacer públicas las variables, y entonces cuando la variable se hace pública, se habla de una publicación, y para que la variable pueda ser publicada debe tener un nombre público al cual lo vamos a llamar tópico. Es el tópico, viene siendo el nombre público de la variable, y puede ser publicada, y cuando una variable es publicada, va el broker, ¿sí? Cuando le publican una variable, el broker lo que va a hacer es que la va a transmitir a quienes, a aquellos que la tengan suscrita, o sea, que tengan una suscripción
una suscripción de la variable. Entonces ahí tenemos el principio de funcionamiento del MQTT. Entonces tenemos que el autómata programable mide sus variables, ¿sí? Luego las convierte en publicaciones. Una publicación se debe manejar con un periodo. Entonces, le ponemos un periodo para la publicación. Entonces, decimos que el autómata se conecta al broker, publica sus variables con unos nombres tópicos que son nombres públicos para que esos mismos nombres los pueda ver el dashboard y de esa manera pueda recibir los valores. Entonces, lo interesante es que el dashboard no se conecta directamente a la MP, sino que se va a conectar al broker y va a suscribir las variables con el mismo tópico, o sea, el mismo nombre público, con que las publicó el AMP, y entonces esas variables pueden ser visualizadas. Y entonces lo que va a ocurrir es que cada cierto periodo de tiempo, el autómata envía la variable que publicó y todos los dashboards que estén suscritos a esa variable van a recibir esa información. Entonces, vamos a proceder a hacerlo en el autómata, que es relativamente corto. Entonces, vamos a decirle al autómata que vamos a visualizar la variable en trasero. Entonces, esta variable que se llama en trasero la vamos a publicar. Para ello no necesitamos hacer por ahora ninguna lógica en el programa. Entonces, lo que hacemos es configurar el autómata programable, ¿sí? Herramientas, opciones de comunicación, y en las opciones de comunicación, en la pestaña de Wi-Fi, configuramos la red, bien sea que sea portable, en este caso la voy a poner fija, y en el SSID pongo el nombre de la red con la que me voy a comunicar y la respectiva clave de esa red. Listo, ahí tengo la clave. Y en la parte del modo de Internet, Inet Mode, voy a decirle que el modo es MQTT Link. Le vamos a poner la IP address, no la de siempre, sino que le vamos a decir que es test.mosquito.org. Test.mosquito.org. Y el puerto TCP, ¿sí? Es el 1883, ¿sí? 1883. Voy a decirle que este autómata es el 5. Cuando yo le digo que es el 5, ¿sí? Él automáticamente, al yo decirle aceptar, ¿sí? Vuelvo y entro y veo que él me ha colocado el nombre del autómata, ¿sí? Entonces miramos que está la SSID, la clave, el modo, la IP, el 1883, y me ha colocado AMP005. Si pongo 300, me pondría AMP0300 y así. Entonces ya estamos configurados para comunicarnos con el dashboard, con el servidor Mosquito para publicar mensajes. Ahora nos toca decirle que vamos a publicar los mensajes. Entonces, eso lo hacemos en una pestaña que se llama tópicos. Entonces, entramos a esa pestaña y vemos que tiene unas filas y unas columnas donde nosotros podemos elegir la variable que queremos publicar o suscribir. En este momento vamos a publicar. Aquí él automáticamente me puso un nombre de tópico que es el nombre. Puso AMP005, que es el nombre del dispositivo, slash, y el nombre de la variable. O sea, como la pusimos acá, podemos, él la puso automáticamente, pero la podemos cambiar. Y aquí le estamos diciendo que publique cada 10 segundos. Vamos a, en este caso, a decirle que publique por ahí cada 2 segundos, ¿sí? 2, le damos a la V. Si le damos a la X o pulsamos afuera, estamos omitiendo la variación. Le doy a la V y ahí ya quedó. Si quisiera agregar más variables, clic derecho y aquí se dice agregar fila. En este momento no voy a agregar más variables, voy a dejar solamente esta variable publicada
y le damos a aplicar aceptar y ya estamos listos para que esta variable entra, ¿sí? Sea transmitida a ese equipo. ¿Qué es lo que hicimos? De nuevo, lo que hicimos fue configurar la salida de red local, configurar el modo MQTT, configurar la IP del broker, el puerto del broker, un nombre en un autómata, le damos a aplicar, luego venimos a los tópicos y agregamos la variable que queremos compartir, que queremos publicar. Aquí le estamos diciendo que el modo es publicación, el modo podría ser publicación o suscripción, en este caso, publicación. Entonces ya con eso está programado, le damos la orden de programa del autómata, sabiendo que previamente hemos conectado el autómata al computador y hemos identificado el puerto con procedimiento que ya en otros videos lo hemos aclarado, y aquí está el programa en proceso de compilación y ahí está transmitiéndose al autómata. En el autómata, cuando ocurra el proceso, debe empezar el LED de comunicaciones a parpadear rápido. Cuando encuentre la conexión con la red local, él se quedará encendido, y cuando se negocie la conexión con el dashboard, con el broker de Mosquito, ya quedará el LED apagado. Ahora procedemos a entrar a descargar a nuestro teléfono móvil, ¿sí? Un dashboard de MQTT. En este caso, vamos al Google Play y podemos buscar MQTT Dashboard, ¿sí? O sea, y nos van a salir una serie de alternativas, ¿sí? Para nosotros escoger uno de ellos. El que más adecuado me parece es el que tiene una casita como la que se ve acá. Me parece que es el más sencillo de utilizar, pero en principio todos tienen más o menos la misma filosofía. En este caso voy a utilizar un dashboard que descargué al computador. ¿Y cuál es la filosofía de los dashboards? Que uno primero crea una conexión y después de crear la conexión debe crear ya los diferentes dashboards, ¿sí? Entonces vamos a crear aquí un cliente, ¿sí? Una conexión. Entonces aquí me saca una serie grande de opciones. Vamos a revisarlas y de ellas solamente necesitamos ajustar unas pocas. Entonces aquí le digo que el nombre del cliente puede ser microgrades o microtelemetry. O sea, podemos usar un nombre. Traten de usar nombres relativamente originales para que no se repita con otro nombre que ya exista. Aquí es muy importante el tema del protocolo. El protocolo debe ser MQTT TCP, porque existen otros, ahí vemos otros protocolos como el WSS, o sea, Web Service, sí, a través de Web Service, sí, o en este caso, MQTT por TLS, o sea, con certificado, o TCP. El username podemos usar cualquier nombre de usuario, lo voy a dejar por ahora sin username, y vamos a decirle en cuál host. Este host viene siendo cuál es el broker. Entonces nosotros debemos escoger el mismo broker acá que escogimos para trabajar con el autómata, o sea, test.mosquito.org. Entonces hay muchos brokers públicos. Uno puede tener su broker propio en el servidor de Tecvolución. Tenemos un broker que también opera, no lo usamos en este momento, no lo vamos a usar pues para este ejemplo, pero también se va a poder utilizar. Y aquí le decimos Save. Aquí nos dice, con esta línea verde, nos dice que ya está conectado. Entonces repetimos que configuramos. Le pusimos un nombre de cliente, le dijimos que el protocolo es MQTT TCP y le pusimos el host, que es mosquito.org. Habíamos podido poner aquí después de mosquito.org 2.1883, que es el puerto de Mosquito, pero
vemos que así de esa manera se nos conectó. Ya está conectado, entonces vamos a hacer una suscripción, o sea, aquí donde dice topic to subscribe, vamos a hacer una suscripción. ¿A qué? A la misma variable, al tópico que configuramos desde el automata programable, o sea, a este tópico vamos a amplificar para que lo miremos, se llama AMP05, ¿sí? AMP005 entra 0, ¿sí? Entonces a ese tópico AMP005 entra 0, entonces tenemos que poner ese mismo nombre allá en el celular o en el dashboard que estamos creando, entonces vamos a escribirlo AMP backslash 3 ceros, un 5 slash y entra 0. Así fue que lo pusimos allá y le damos la orden de que se suscriba. O sea que ya cada 2 segundos va a empezar a llegar aquí un valor. Está llegando 4095. Voy a mover el potenciómetro a que empiece a llegar 800. Vea, llega 853. Ahí vemos ya cómo está llegando la información. 852 lo voy a poner más o menos en 2000, ¿sí? A 1500. Vamos a subir a 4095. Vemos cómo sube a 4095, entonces lo bajo de nuevo a 2000, algo así, 1393 y luego 800. Entonces ahí vemos cómo ya estamos viendo por internet en un dashboard, ¿sí? Ya nosotros a los dashboards les podemos colocar instrumentos de medición, pero entonces vemos cómo de una manera rápida y efectiva pusimos en internet a través de ya una herramienta, en este caso un dashboard, podemos ver esa información, cómo nos empieza a llegar, ¿sí? En este caso, cada 2 segundos, porque cada 2 segundos fue que le dijimos le informamos al autómata que hiciera esa operación. ¿Qué preguntas hay con respecto a los pasos, a lo que es el MQTT, a los pasos fundamentales para configurarlo en el autómata y a los pasos fundamentales para crear un dashboard en el celular? Muy buenos días. Sí, buenos días. Me pregunta, acá en el automata hay alguno toca como en otros controladores que toca muchas veces para conectarse a los brokers necesita subir el certificado o agregar este código de certificado para poder uno conectarse al broker. No, porque trabajamos por el puerto 1883. Pero usted puede trabajar por otro puerto. En ese caso, el autómata no tiene forma de agregar certificados. Lo importante es que el dashboard permita comunicarnos directamente por TCP. Y ahí fue donde nosotros habíamos elegido, miren acá, cuando elegimos que nos comunicábamos voy a ampliar aquí el menú, dijimos que nos conectábamos por MQTT TCP, ahí no necesitamos certificado. Si lo hubiéramos hecho por MQTT TLS, hubiéramos requerido el certificado. Entonces, ese es, digamos, lo que hicimos acá, trabajar por MQTT TCP para no tener que requerir el certificado. ¿Qué otra pregunta puede haber ahí al respecto? Bueno, entonces ahora vamos a mirar cómo publicar simultáneamente 2 variables. Decíamos, una variable va a provenir del sensor, que es la que acabamos de ver. Sí, una variable es esta que ya acabamos de ver. Y vamos a mirar otra variable que proviene del medidor, o sea, del medidor multifuncional que está conectado al autómata por RS485. Entonces, en ese caso, vamos al programa que estábamos trabajando y lo que deseamos es que una información que llegue desde el medidor multifuncional va a llegar a estas variables COM0 y COM1, la vamos a transformar
y la vamos a poner en esta variable mem, ¿sí? Que la voy a dejar así, la voy a llamar mem00, pero puedo cambiarle el valor a voltaje, pues le llamamos la voltaje. Voltaje y le damos aceptar, y estas dos variables que son las que van a traer la información, y vamos a poner una tarea que nos convierta de estas comunicaciones a voltaje. Vamos a utilizar una tarea del estilo Blockly, ¿sí? A 50 Hz, la voy a pasar del tipo Blockly a 50 Hz, la ponemos aquí en el programa y le vamos a conectar a esa tarea respectivamente las dos variables que van a llegar. ¿Por qué dos variables? Porque cuando le damos el voltaje desde el medidor multifuncional que tenemos, que es uno tipo Season chino, entonces por cada variable usaríamos dos variables de Modbus. Por cada variable interna que mide ese analizador o ese medidor multifuncional nos entrega dos variables de Modbus. Esas dos variables vamos a calcular, ¿sí? Agregamos una salida y vamos a calcularla y las vamos a entregar a esta variable que se llama voltaje. Y luego entonces medimos dos variables, llegan por Modbus, luego voltaje, y luego, después de que están en voltaje, venimos y las hacemos públicas a través de un topic. Entonces, lo primero que hacemos es configurar, ¿sí? Hacer la lógica, la secuencia en esta tarea de control, ¿sí? Esta tarea de control le damos clic porque vamos a hacer la lógica para leer el medidor multifuncional. Entonces, agregamos el estado en que vamos a medir, el estado de medición, o llamémoslo de requerimientos, ¿sí? Y en este estado es donde vamos a poner clic derecho en el estado, agregar rutina, venimos a buscar rutinas en interfaz, y la penúltima rutina que dice lanzar lectura Modbus es la que vamos a configurar, ¿sí? Dice que permite la lectura de variables desde un esclavo hacia el autómata. Configuramos, ¿sí? Con mode, ¿sí? De war, ¿sí? O sea, tenemos que ir a donde está la war y configurarla en Modbus master. Si no hacemos eso, no nos funcionará. Entonces, la variable de destino dijimos que era com00, que es esta que pusimos acá. El dispositivo va a ser 1, o sea, debemos haber entrado al menú del medidor multifuncional y configurarle que él va a ser el dispositivo número 1. La dirección interna va a ser 0. Esta dirección depende de la variable que queramos leer, ¿sí? Y del dispositivo, porque algunos tienen las variables a partir de la dirección 1, otros a partir de direcciones altas. Y la cantidad de datos a leer, le voy a decir que lea 6 datos, ¿sí? Que corresponden a... Segundo, por favor. Aquí que vamos a decirle que vamos a constantes, valor numérico, y le decimos que son 6 datos, 5, 6. Y le damos a aceptar, entonces tenemos 6 datos, ¿sí? 6 datos que vamos a leer cada vez. Luego le damos a aceptar, entonces nos queda de esta manera: R Modbus Read, com00, dirección 1, desde la identidad 1, desde la dirección 0, 6 datos. Y le vamos a decir que haga esto, da una transición, agregamos una transición desde el reposo hasta este estado de medición, y le decimos que sea cada segundo. Entonces, cuando llegó la transición sobre esta lineecita, pulsamos clic izquierdo y aparece tiempo de estado, y en el tiempo de estado cogemos un segundo y vemos aquí ya. Luego agregamos la transición desde el estado de medición hacia el estado de reposo, le damos clic acá y aparece una transición cuya condición no la vamos a editar para que sea incondicional el paso. O sea, cada segundo viene, lanza la lectura y vuelve y se regresa al reposo.
viene, lanza la lectura y se regresa a reposo. Esa es, digamos, la lógica. Entonces, para ello debemos configurar las comunicaciones para que el UART trabaje en modo, aquí está en modo esclavo, no nos trabajaría, debe trabajar en modo maestro o en modo gateway. En este caso, como no estamos trabajando Modbus TCP en el Wi-Fi, sino MQTT, podemos dejar como Modbus maestro, porque gateway sería para que todo lo que llegue desde afuera se vaya hacia el medidor multifuncional, pero como no estamos trabajando Modbus, entonces vamos a ponerlo solo como maestro. Uno dice, pero va a ser Modbus. No, realmente va a trabajar como maestro y no va a ser Modbus porque nosotros ya le va a ser Modbus, pero ¿dónde? En el segmento que se comunica con el medidor multifuncional, pero de ahí arriba ya no nos va a ser Modbus TCP porque aquí en Wi-Fi tenemos configurado para que trabaje MQTT. Entonces ya tenemos la UART configurada y le vamos a dar aceptar. Una cosa que también debemos configurar, ¿sí?, es que podemos de una vez agregar la variable de voltaje como tópico, ¿sí? Entonces le decimos aquí clic derecho y agregamos una fila y escogemos la variable que queremos transmitir, que va a ser esa variable que se llama voltaje. Le decimos que va a ser publicada, pongámosla también cada 2 segundos. La que se publica en cada 2 segundos. Y aquí ya. Y vamos a darle a aplicar para que él asigne automáticamente una dirección. Es un tópico, entonces aquí nos dice que es el MP005/voltaje, ¿sí? Aquí estoy usando el nombre más inadecuado. ¿Por qué? Porque es un nombre que es muy fácil de que a cualquiera de ustedes le aparezca. Y entonces, por supuesto que si muchas personas tienen el mismo nombre, va a pasar que solamente le deja publicar a una sola, ¿sí? Entonces hay que tener pues nombres un poco más, poner otro, puede ser poniendo otro nombre de otro valor de otra identidad, MP0 500 o a MP 1280, o sea, muchos posibles valores aquí para hacerlo muy único. O agregarle aquí entre el slash y entra, agregarle otro nombre, ¿sí? Porque uno puede poner, normalmente uno pone de primero el nombre del dispositivo, slash, la sección donde va a estar el sensor y luego slash, el nombre del sensor. O sea, puede ese tópico segmentarlo, volverlo muy, muy particular y muy diciente de a qué se refiere. Aquí tenemos dos, el entra cero y el voltaje que tiene la V mayúscula al principio. Entonces, ahí le damos a aceptar y vamos a configurar, a programar el autómata todavía sin haber convertido la información del medidor a variable visualizable en el tópico. La vamos a convertir para luego para revisar que sí esté funcionando. Entonces, aquí lo que hacemos es, en herramientas, mirar en el registrador de variable, las variables com, aquí no las tengo, entonces debo agregar variable, ¿sí? Voy a agregar la variable com0 y agrego la variable com001. Y iniciamos el trazado y miramos que esta variable, miren que tiene 1,56032, o sea, este valor está cambiando y como es la unión de este con este, es más o menos 65,000. El 1 quiere decir 65,536, está multiplicado por ese valor, 65 más 50, 115, más 5, 120, da más o menos 120 voltios, da 120,000 milivoltios. Entonces vamos a convertir este valor a la variable de voltaje, que miren que aquí tiene un valor todo raro. Entonces ahora ya sabemos que la lectura se está efectuando desde el automata, desde el medidor multifuncional. Ahora vamos a hacer aquí la función ¿sí? Entonces vamos a escribir sobre la salida voltaje, ¿sí? Vamos a escribir una operación matemática que consiste en una suma.
Y esa suma tiene adentro una multiplicación. Entonces, ponemos aquí una multiplicación más suma. Entonces, aquí cambio la operación por multiplicación. ¿Y qué multiplicación voy a hacer? Aquí pongo, ¿qué pongo en este punto? La entrada, y de las dos entradas, la com 0. ¿Y por cuánto dijimos que le vamos a multiplicar? Allá les dije que era por 65.536, ¿sí? ¿Sí? Y a eso le vamos a sumar la com 1. Entonces cogemos la variable com 1 y ya tenemos nuestro resultado. O sea, el voltaje va a ser igual a esta operación de coger la parte alta por la parte baja. Ahora nos va a dar un valor altísimo, entonces debemos esto dividirlo. Entonces aquí me toca poner una operación matemática de división. Aquí lo pongo. Y vamos a, perdón, se me estaba tomándole donde no es. Pongo esto aquí. Pasa algo curioso. Lo tomo de acá, lo pego acá. Y aquí lo vamos a dividir entre 1000. ¿Para qué? Para que no me dé milivoltios, sino que me envíe voltios. Entonces, de nuevo, la primera parte por 65.536, le sumo la segunda y todo lo divido entre 1000. Ahí ya tenemos eso listo. Vamos a guardar el programa y vamos a compilar, a enviarlo al autómata, ¿sí? Y entonces en ese caso verificamos que sí esté bien la conversión y luego podemos ir a los diferentes tópicos para mirar. Aquí tenemos que ya lo que hicimos fue convertir esa variable a voltios. Vamos a mirar aquí en el registrador de variables y observemos cuando estas dos variables están midiendo, sí, están llegando desde el medidor multifuncional, este voltaje en cuanto aparece. Entonces le damos iniciar y venimos y miramos. Entonces nos dice que hay 121 voltios, el voltaje está en 121 y estas variables. Aquí miremos que esta pequeña, esta cambia, pero el 121 no cambia. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos están cambiando son los milivoltios, ¿sí? En este punto cambian los milivoltios, mientras el 121 voltios permanece estable. Entonces, ahora lo que sigue es ya ir a mirar en el dashboard que esto está siendo compartido. Entonces, recapitulando, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue configurar, ¿sí? Configurar las comunicaciones. ¿Para qué? Para que el puerto UART, ¿sí? Fuera maestro de Modbus. Lo dejamos a 9600 baudios, ¿sí? Luego fuimos y creamos una variable que se llama voltaje y a esa variable entonces le creamos un tópico como agregando una nueva fila, eligiendo la variable voltaje. Le creamos un nuevo tópico, ese tópico le pusimos el nombre automático como dejando vacío y pulsando aplicar. Él nos propone un nombre tópico, pero podemos poner ahí nuestro, editar, ¿sí? Poner nuestro nombre que queramos y luego le pulsamos el botón V como de visto, ¿sí? Aceptar. Si pulsamos X, quiere decir que no haga modificaciones. Luego le elegimos el modo publicación y dijimos que cada 2 segundos. Y X, V, perdón. Entonces ya ahí tenemos el tópico. Entonces, habiendo configurado, ¿sí? Teniendo el bus en modo maestro, el Wi-Fi en modo MQTT pegado al broker Mosquito y con el puerto 1883, entonces, y los tópicos, entonces tenemos lista la comunicación, luego revisamos, entonces eso lo podemos enviar al autómata, pero lo que hicimos fue crear la rutina de lectura, ¿sí? Que es que cada segundo invocamos la función, ¿sí? De leer el COM0 desde el dispositivo 1 en la posición 0, que es donde están los voltajes, y le dice hay variables para leer 3 voltajes.
Aquí la duda es si leí 3, ¿dónde están los otros? Aquí está un voltaje, pues leí 6 variables, que son 3 voltajes, entonces podemos pulsar clic derecho sobre estas variables y decirle que me agregue más variables. En la medida en que vaya agregando variables, van apareciendo aquí en COM0 más variables. Entonces, ya con eso hicimos la lectura, que dijimos que tan pronto como hagamos esa lectura, verificamos, ¿sí?, en el registrador de variables que esa lectura sí estuviera llegando. Ahí vemos aquí la lectura entre estos dos, COM0 y COM1, y acto seguido fuimos a agregar una nueva tarea, ¿sí?, que en este caso la agregamos como Blockly, y dentro de la tarea que hicimos que el voltaje, ¿sí?, o sea, con estas funciones de salida, ¿sí?, y con funciones de entrada y con funciones matemáticas, que hicimos que el voltaje sea igual al COM0 a la variable COM0 por 65.536, que es 2 a la 16, le sumamos el COM1, que es la parte baja, ¿sí?, y luego lo dividimos todo entre 1000, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos realmente. Vamos a amplificar aquí, dividido entre 1000, aquí está la suma del COM1, la multiplicación por 65.000, y vemos que las operaciones fueron anidadas como una especie de paréntesis. Entonces, ahí tenemos esa operación. Entonces, el Blockly cogió estas dos variables, nos las convirtió en voltaje, luego hicimos la depuración. Ahora vamos a mirar cómo en el dashboard debe llegar, cómo suscribimos esa. Entonces vamos a agregarle al dashboard, ¿sí?, otra, ¿sí? Entonces, uno puede agregar publisher o subscriber. Aquí voy a agregar otro suscriptor. Aquí apareció y le vamos a decir que el tópico para él va a ser AMP /0005 y decíamos que es voltaje con V mayúscula y le decimos que se suscriba. Entonces vamos, miren que ya empezó a llegar. Entonces, ¿qué nos está llegando? Está llegando 865 en el, vamos a mirar aquí con la lupa, está llegando 865 para la entrada y está llegando 121 para el voltaje. Voy a modificar la entrada y la entrada debe cambiar cuando en la siguiente lectura. Ya aquí tenemos 121 el voltaje y vamos a ver qué pasa, que no veo la entrada. Vamos a refrescar esta suscripción, ya está en 4.095, ¿sí? Vamos a bajar la entrada de valor, ya bajo a 984, la subo un poco, 1.274, y vemos el voltaje llegando en 121. Entonces, ahí observamos cómo dos variables de muy diferente naturaleza, o sea, una que viene desde un sensor y otra que viene de un medidor multifuncional, están siendo compartidas a un dashboard a través de MQTT. Entonces, eso genera unas posibilidades muy interesantes con respecto a lo que es la comunicación de variables para hacer monitoreo remoto.